tendrán que realizar esta investigación de este tema de las guerras mundiales. Esta actividad se entrega el día 19 de noviembre, es decir, el día viernes. ¿Sale? Ahora, tendrán que investigar las 2 guerras mundiales. Recordemos que solamente ha habido hasta este momento 2 guerras mundiales. Entonces, tendrán que investigar las 2 guerras mundiales. De cada guerra mundial, cabe mencionar, de cada guerra mundial tendrán que desarrollar estos 5 puntos, del 1 al 5. ¿Sale? 6 y 7 son generales, es decir, de los 2 temas me van a poner la conclusión y de los 2 temas me van a poner las referencias. Es posible que de cada fuente consulten, de cada guerra consulten solo una fuente, entonces podrán poner 2 fuentes o una sola fuente, ya saben, en formato APA. Pero que ahí siempre son fuentes separadas, entonces son de cada guerra me ponen su respectiva fuente, ¿sale? En pocas palabras. Ahora, de cada guerra me van a buscar, me van a redactar en su libreta a mano, ya saben, tinta azul o tinta negra, por favor, las causas, los motivos por los cuales se origina cada guerra. Y aquí estoy solicitando un número mínimo de 5 causas, ¿sale? 5 causas para cada guerra, cabe mencionar. Ahora, segundo punto, de cada guerra tendrán que investigar fecha de inicio, fecha de término. Aproximadamente cuándo inicia, aproximadamente cuándo termina. Las fechas pueden ser aproximaciones, pero sobre todo lo que es más exacto son meses y años. A veces el día puede variar un poquito, ¿sale? Pero mes y año va a fuerzas, ¿sale? Mes y año de inicio, mes y año de término. Luego, tercer punto, jóvenes de cada guerra me tendrán que plasmar, por favor, igual en su libreta, las consecuencias. 5 consecuencias por cada guerra, ¿sale? Tenemos cuestiones económicas, sociales y políticas, ahí me tendrán que poner lo que encuentren. Aproximadamente en una cuartilla, cuestiones económicas, cuestiones sociales y cuestiones políticas que tuvieron o que más bien dieron motivo a estas guerras. Eso es por cada guerra, ¿sale? Una síntesis de una cuartilla mínimo de desarrollo de cada guerra. Ahí, es decir, van a poner una pequeña resumen sobre el desarrollo. ¿Por qué inició? Casi siempre van a poner ahí 2 causas y le van a poner qué fue lo que pasó, qué países se agruparon. Cabe mencionar que les voy a hacer un adelanto. Se forman en cada guerra mundial, hubo 2 bloques. De cada bloque quiero sus países y cómo fue el desarrollo. ¿Qué país primero declaró la guerra a otro? ¿Cuál fue el motivo? Todo eso. Sale una pequeña síntesis. Incluso en internet pueden encontrar pues, varios resúmenes o síntesis, se pueden apoyar de ahí para poder realizar sus investigaciones. ¿Sale? Ahora, también de cada guerra, pues obviamente su referencia y una conclusión general por las 2 guerras mundiales. ¿Sale? Esto es para el día viernes. Ya saben, fecha de entrega. Trabajos que se entreguen fuera de esta fecha, pues tendrán un valor máximo de 30% tomado de una escala del 100%. ¿Sale? ¿Preguntas hasta aquí de esta actividad de la investigación? ¿Dudas que tengan? ¿Preguntas, jóvenes? ¿Dudas? ¿No los escucho? Por mi parte no, profe. Todo bien, profe. No, profe. Esa es la primera actividad con las investigaciones. Entonces, de cada guerra van a poner estos del 1 al 5, ¿va? Luego, tendrán que realizar para el día lunes, entregar... Sí, fue el día lunes, ajá. El día lunes me tendrán que entregar un cuento relacionado... un cuento relacionado con este tema de las guerras mundiales, ¿sale? Aquí está la asignación, esta es la parte general de la información y aquí está el instrumento de evaluación. De forma general, pues, ¿qué tienen que hacer, jóvenes? Tienen que realizar un cuento de las 2 guerras mundiales. Obviamente el cuento de llevar la portada, ya saben, los elementos de la portada vienen también incluso en el instrumento de evaluación, que son datos generales, que son su nombre, grado, grupo, bachillerato, fecha de entrega, nombre del maestro, nombre de ustedes, nombre de la materia, nombre del trabajo, incluso alguna imagen, ¿sale? Ilustrativa referente a esta actividad. Luego tendré que realizar una introducción. Introducción va a ser general, una introducción para ambos temas, es decir, para las 2 guerras mundiales, ¿sale? Esta es una introducción, media cuartilla, ya saben. La introducción deben de abordar de qué se va a tratar el trabajo, de qué tema se va a abordar, qué expectativas generan con esta actividad, qué pueden aprender con dicha actividad. Es como a futuro, lo que va a pasar, lo que ustedes pueden lograr.
Esa es la introducción. Ya después viene el desarrollo, jóvenes. Ahora, de cada intervención estoy pidiendo 4 páginas de desarrollo. ¿Sale? Por cada intervención, 4 páginas de desarrollo, pero en total son 8 páginas de desarrollo por ambas guerras. Y cabe mencionar que este cuento pues va a estar dividido solamente en 2 capítulos. ¿Sale? Me van a poner capítulo primero y el nombre de la Primera Guerra Mundial. Y luego van a poner capítulo segundo y el nombre de la Guerra Mundial, Segunda Guerra Mundial. ¿Sale? Entonces va a estar dividido en 2 capítulos. ¿Por qué? Porque cada capítulo va a hacer referencia a cada guerra mundial. ¿Sale? Conclusión general por ambas guerras. ¿Sale? Conclusión, ya saben qué se logró, qué se aprendió, qué se hizo. Si ustedes tenían alguna idea sobre este tema, si esa idea fue certera, qué tipo de problemas pudieron haber enfrentado al realizar dicha actividad, es como que más lo que se hizo. Y en la introducción es como más a futuro lo que se puede hacer, en pocas palabras, ¿sale? Para que no sean reiterativos en la cuestión de introducción y desarrollo, o en la cuestión la introducción y la conclusión, no sean reiterativos con el desarrollo. Es decir, no vuelvan a repetir cómo fue, ¿sale? Eso es de forma general. Obviamente, pues ahorita les voy a explicar. Aquí está el instrumento de evaluación. ¿Es este? Sí, este. Instrumento de evaluación es parecido al que hicimos la segunda parcial. Esperen. Ya saben, pues ya lleva una portada, llevar un título. El título, obviamente, jóvenes, tiene que ser inventado, pero relacionado con las guerras mundiales, ¿sale? Entonces tienen que llevar un título creativo, llamativo. La portada, pues aquí vienen los elementos. Personajes, recuerden, por favor, diálogos de personajes. Los cuentos quieren llevar diálogos, ¿sale? Y hacer mucho uso de la paráfrasis, porque en la actividad pasada algunos estudiantes, pues resulta que nomás copiaban y pegaban información, pues no están estructurados en forma de cuento. Entonces el cuento tiene que llevar una estructura de diálogos de personajes, ¿sale? Ahí tienen que meter como que si los personajes estuvieran contando la historia. Y obviamente a veces los diálogos de personajes, cuando están conversando ambos personajes, pasa como si fuera tiempo presente. Porque tiempo presente es como si estuviera ocurriendo en ese momento. Por eso se escribe diálogos de personajes en tiempo presente, ¿sale? Mientras que el narrador es una tercera persona, se está narrando en tercera persona y es como que tiempo pasado, como lo que ya vivió ese narrador. Acuérdense que también el cuento llevar un narrador. El narrador es como que va a ser la introducción de esta historia y ya después viene la interacción de la conversación, es decir, los diálogos de personajes. Aquí, obviamente, en diálogo de personajes van a hacer uso de la paráfrasis. ¿Qué es la paráfrasis? Como os expliqué las veces pasadas, es cuando ustedes investigan algún tema, tienen información de cierto tema, lo leen y con sus propias palabras lo redactan o explican. En este caso, esa explicación va a ser en forma redactada porque es un cuento, ¿sale? Entonces van a explicarme con sus propias palabras este diálogo de personajes, ¿sale? Ya llevar imágenes, por favor. Estoy pidiendo 6 imágenes. Quiere decir que aproximadamente son 3 imágenes por cada guerra mundial, para que puedan, o sea, incluso las imágenes pueden meter un poquito más de imágenes, no pasa nada, pero siempre meto un número mínimo para que ustedes de ahí se apoyen, ¿sale? Entonces debe llevar imágenes ilustrativas. Obviamente estas imágenes tienen que tener relación con lo que se está mencionando en ese momento y sobre todo con el tema, ¿sale? Desarrollo, jóvenes, pues recordamos que el desarrollo se divide en 2 capítulos. Cada capítulo, es decir, se vincula con cada guerra mundial y obviamente de desarrollo por cada guerra mundial estoy pidiendo 4 páginas, ¿sale? Para que todas en total sean 8. ¿Qué más? Pues aquí vienen los elementos. Se debe mencionar aspectos políticos, aspectos sociales, aspectos económicos, consecuencias, el periodo de duración, es decir, los elementos que estoy pidiendo prácticamente en su investigación, aquí lo van a plasmar, pero en la estructura del cuento, ¿sale? Es lo mismo, solamente lo van a plasmar en su cuento. Debe estar paginado, por favor, paginar las hojas, poner el número ya sea arábigo o romano, ¿sale? Arábigo es el que utilizan normalmente en matemáticas, que es el número tradicional o normal, se puede decir, el más usado, ¿sale?
Verbos, acuérdense, verbos, por favor, si están hablando los personajes en ese momento va a ser en tiempo presente. Entonces van a ser verbos en tiempo presente y cuando sea el narrador, pues obviamente esos verbos van a estar utilizados en tiempo pasado. ¿Sale? Mientras que en su introducción va a ser en tiempo futuro y la conclusión como que en tiempo pasado, lo que ya se hizo. Bien. Esto estamos hablando de cuestión de tiempos. Organización, pues obviamente deben llevar esa jerarquía de ideas, jerarquizar las ideas, ¿sale? Y igual organizar la información con respecto de los diálogos de los personajes. Igual debe estar ilustrado con imágenes. Por favor, las imágenes, un tamaño considerable, pueden hacer la computadora, actividad, o pueden hacerlo a mano. Si lo hacen a mano, por favor, recorten imágenes o impriman imágenes, pero un tamaño considerable, no muy chico ni muy grande. ¿Por qué dibujos los descarto, jóvenes? Porque a esos dibujos algunas personas no se toman el tiempo suficiente para poder realizarlos. Entonces, en esta actividad voy a descartar dibujos, ¿sale? Por esa cuestión de que a veces unos hacen dibujos, perdón por decirlo, literalmente catalogados como muy simples. Como se ha mencionado, como tipo bolitas y palitos que no le ponen ni color, no se hacen un esfuerzo más allá, ¿sale? Y para su nivel, ya que son muchachos como entre 16 y 17 años, pues obviamente es un dibujo, no estoy pidiendo un dibujo muy hermoso cuando los pido, pero que le echen ganas. Entonces, por ese motivo, en esta ocasión, descarto dibujos. Solamente van a ser imágenes. Si es a mano, recordemos que es impresiones o recortes. Si son impresiones, pueden hacerlo un tamaño pues pequeño. Si es una hoja carta, en una hoja carta caben aproximadamente unos 8 imágenes, entonces más o menos de ese tamaño, ¿sale? Ni muy grandes ni muy pequeños, pero que se pueda ver esa imagen que hace referencia obviamente a la información que ustedes están escribiendo, redactando. Diálogos, pues ya saben, de llevar un diálogo de personajes. Ortografía y puntuación, por favor, cuiden mucho la cuestión de la ortografía, la cuestión de la redacción, cuiden mucho, ¿sale? La puntuación y la ortografía. Ilustraciones, ya saben, pues es lo que acabamos de mencionar, imágenes impresas. Si es una computadora, pues igual. Si esa computadora, jóvenes, recuerden que si lo hacen en tipo historieta, tipo cómics, es válido, pero cabe mencionar que por cada cuartilla quiero dos recuadros. Dos recuadros como si fuera cómics, en caso de, ¿sale? Entonces van a ser 2 recuadros por cada hoja, ¿va? Creatividad y pues no se les olvide también poner esto último, ¿sale? Lo mismo que le estoy solicitando en su investigación, aquí viene. Trabajo entregado del cuento fuera de tiempo tendrá un valor máximo igual de 40%, ¿sale? Este trabajo se entrega el día lunes, tienen tiempo suficiente. Esta actividad está prevista, planeada para realizarla como aproximadamente unas, cuando mucho, 3 horas, 4 horas, 4 horas más o menos se va a llevar. Entonces tienen el día de hoy, que es miércoles, hasta el día lunes. Entonces tienen tiempo suficiente para poder realizarlo, ¿sale? Preguntas, dudas que tengan con esta actividad, comentarios al respecto. ¿Jóvenes, no, preguntas, dudas? No. ¿Una? No, profe. Reiterando, jóvenes, nota. Hagan uso de la paráfrasis, por favor. Metan diálogos de personajes. Porque hubo trabajos pasados que no hacían esto. El trabajo pasado les bajé puntaje, pero no les bajé mucho puntaje. Pero en esta ocasión sí voy a observar mucho esa cuestión. Que esté en formato, en estructura de cuento y sobre todo que hagan uso de los diálogos y la paráfrasis, por favor. ¿Sale? No nomás es copiar y pegar. Esa información está fácil aterrizarla, jóvenes. Con esta actividad prácticamente quiero que echen a andar su imaginación, su creatividad, ¿sale? Eso es lo que quiero con ese es el objetivo principal de esta actividad, su creatividad, su imaginación, que unas ideas las pueden aterrizar a través de una estructura de cuento, ¿va? Entonces, si ya no hay preguntas sobre esta actividad, voy a dar comienzo con la explicación del tema, ¿sale? Espérenme tantito.
Ahí está. Jóvenes, la Primera Guerra Mundial se va a desarrollar en un periodo aproximado de 1914. Sí, está bien, Andrea. No más que, bueno, este archivo después se los comparto. Igual, enseguida, yo creo que el día de mañana estaré subiendo a la plataforma un video de una sesión grabada. ¿Sale? Profe, Ajá, dígame. ¿me puedo retirar? Es que voy al bachillerato. Sí, está bien. Ok, jóvenes, continúo. Ok. Primera Guerra Mundial, jóvenes. El periodo de duración de esta guerra va a ser aproximadamente de 4 años. Va a comenzar el año de 1914 y va a terminar aproximadamente en 1918. ¿Sale? Entonces dura aproximadamente 4 años, de 1914 a 1918. Antecedentes. Tenemos antecedentes que en los siglos XVII y XVIII el escenario europeo había tenido 4 protagonistas. Hablamos. Sí, está bien, Sánchez. Hablamos prácticamente de 4 países europeos. ¿Cuáles son? Inglaterra, Francia, Austria y Rusia eran catalogadas como potencias mundiales en ese tiempo. ¿Sale? Ahora, después, en el siguiente siglo, en el siglo XIX, Alemania, Italia ya se consideraban también potencias mundiales. ¿Sale? Tenemos antes de eso también como un antecedente la época del imperialismo y del colonialismo. ¿Sale? Eso va a abarcar aproximadamente en un periodo de 1870 a 1914. ¿Sale? Eso también va a ser un antecedente para dar motivo a esta guerra mundial. Imperialismo, recordemos que el imperialismo tiene que ver con monarquía, tiene que ver con reyes, tiene que ver con coronas. Entonces hablamos de un sistema de imperio. Y colonia es igual a imperialismo, es un sinónimo porque tiene que ver también con prácticamente conquistas. Colonialismo es como conquistar, como unas pequeñas fracciones. Ahora, ¿quiénes colonizaron? Pues obviamente tenemos, en el caso de aquí de México, cuando nos colonizó Francia, cuando nos colonizó España, entonces eso es el colonialismo. Cuando otro país interviene militarmente, políticamente, otro país y pues deja prácticamente esa conquista. A eso viene el colonialismo, cuando conquistas otro país. Se hacen las pequeñas colonias. Ahora bien, como os mencioné, en esta Primera Guerra Mundial se van a reagrupar 2 bloques, ¿sale? Esos 2 bloques son los siguientes. Tenemos la Triple Alianza y la Triple Entente. En un principio la Triple Alianza también se le consideraba como potencias centrales, ¿sale? Entonces, cuando ustedes vean potencias centrales, nos referimos a la Triple Alianza, en esta cuestión de la Primera Guerra Mundial. La Triple Alianza estuvo conformado en un principio, como su nombre lo dice, triple, en un principio por 3 países. Tenemos Alemania, Italia y Austria. Esos 3 países van a conformar esta Triple Alianza. Pero más tarde, durante el proceso de desarrollo de esta guerra, se le va a unir el Imperio Turco Otomano, el Imperio Austrohúngaro y Bulgaria. Esos 3 países se le van a sumar a esta Triple Alianza. ¿Sale? Luego tenemos el siguiente bloque, que es la Triple Entente, o también considerado como los aliados, que es lo mismo. En un principio, esta Triple Entente estaba conformada por Francia, Rusia y Gran Bretaña. Gran Bretaña actualmente lo que viene siendo como Inglaterra, ¿sale? Eso es esos países conforman esta Triple Entente, o también llamada como aliados. Más tarde se le van a unir Serbia y Estados Unidos, ¿sale? Y aquí está prácticamente en esta imagen, jóvenes, ilustrativa, lo que viene siendo las banderas representativas de estos países, ¿sale? Ahora, causas. Tenemos las siguientes. Tenemos causas económicas, políticas, sociales. Ahora, causas económicas, ¿cuáles van a ser los motivos? Tenemos el enfrentamiento por el control de rutas comerciales. Recordemos que ahí prácticamente en ese tiempo estaba el expansionismo. Varios países querían extender su territorio, querían extender su imperio, su poder. Entonces, eso fue una de las causas. Conquistar, prácticamente era la conquista. Pero obviamente querían
acaparar el mercado. Entonces, una de las causas va a ser esas famosas rutas comerciales, el tener el control. También tenemos el nuevo reparto de las colonias, porque de las colonias recordemos que cuando un país conquista a otro, va a conformar ciertas colonias, sobre todo cuando son imperios, ¿sale? Van a colonizar. Tenemos cuestiones políticas que dieron motivo a esta Primera Guerra Mundial, las siguientes. Nacionalismo, sin importar los intereses del extranjero. Nacionalismo, recordamos que el nacionalismo lo vimos en el tema de Lázaro Cárdenas. Nacionalismo es que prácticamente un país no dependa de otro, pero que ese país quiera extenderse. A eso hablamos de nacionalismo. La no dependencia de otros países, ¿sale? Francia quería recuperar ciertos territorios arrebatados por Alemania. Este también fue otra de las causas, ¿sale? Entonces va a venir esa gran disputa entre estos dos países europeos, Francia y Alemania. Tenemos que también otro de los conflictos que había era Serbia, quería recuperar Bosnia de Austria. Recordemos que una de las cuestiones era el acaparar rutas comerciales y también el conquistar. Entonces, ambos países tenían cierta rivalidad, pero esa rivalidad todavía no estaba tan marcada, todavía no había una declaración de guerra entre ambos. Existía como que cierto celo, cierto envidia, se puede decir, catalogado así, pero todavía no estaba como una declaración como tal, ¿sale? Y tenemos también la rivalidad entre Rusia y Austria. Si se fijan, son prácticamente 6 países rivales. Por un lado tenemos a estos 3, que es Francia, Serbia y Rusia, que iban a conformar un bloque, y por el otro tenemos Alemania, Austria, que iban a conformar el otro bloque, ¿sale? Ahora, las causas. Tenemos causas militares que dieron motivo a esta Primera Guerra Mundial. ¿Cuáles son? Las siguientes. Tenemos la pretensión de Inglaterra por ser la primera potencia, ¿sale? Recordemos que había esa rivalidad de que cada país quería ser, como quien dice, el número 1 en potencias, ¿sale? Entonces Inglaterra quería ser el número 1, pero resulta que Alemania también. Entonces va a venir esa gran disputa entre Inglaterra y Alemania, ¿sale? Tenemos el sistema de alianzas. Más tarde, cuando viene esta declaración, van a formar las famosas alianzas, es decir, esos pequeños grupos donde se van a apoyar para combatir unos con otros. Ahora bien, para comprender el origen de la guerra hay que tomar en cuenta 3 rivalidades fundamentales, y los acabo de mencionar. Tenemos la primera rivalidad entre Alemania y Francia, ¿sale? Esta viene de una enemistad reactivada por la derrota francesa en el año de 1871, y con eso van a perder un territorio que viene siendo la Alsacia-Lorena, ¿sale? Ese territorio lo va a perder Francia. Por tal motivo, Francia queda dolido y queda ese coraje, ese rencor hacia Alemania, ¿sale? Tenemos la siguiente realidad: Alemania con Inglaterra. Recordemos que ambos países, Alemania e Inglaterra, eran potencias mundiales y querían conquistar todo. Entonces viene esta rivalidad, competencia en el terreno de la industria de la política colonial, ¿sale? Entonces viene esta rivalidad, y por último tenemos la tercera rivalidad entre Austria-Hungría y Rusia. Eso es por el dominio de los Balcanes, donde prácticamente Rusia queda con ese territorio de los Balcanes cuando Austria pierde esa guerra, ¿sale? Entonces va a ser esta tercera rivalidad marcada. Esto va a ocasionar que ambos países se declaren la guerra y que esos países se reagrupen en las famosas alianzas, ¿sale? El detonante. Obviamente dicen que es una causa, pero más bien fue una excusa. Esta es catalogada como una excusa, ya que, como se mencioné, existía esta rivalidad entre estos países y siempre buscaban un motivo, buscaban como que el detonante. Y resulta que ese detonante va a llevarse a cabo el 24 de junio de 1914. Esa es la fecha que prácticamente va a dar comienzo a esta Primera Guerra Mundial. ¿Qué pasa en ese día? Resulta que el archiduque Francisco Fernando de Austria, quien era catalogado o era el heredero de la corona imperial austriaca, fue asesinado por un serbio, por un estudiante serbio. Entonces, al darse este acontecimiento de este homicidio a ese archiduque, obviamente Austria le va a declarar la guerra a Serbia, porque Serbia pues asesinó a su líder, se puede decir, ¿sale? Entonces viene esta declaración de guerra y va a encadenar esta reacción de la Primera Guerra Mundial, donde va a haber estos dos bandos. Tenemos la Triple Entente y la Triple Alianza.
La Triple Entente, como se mencionó en un principio, estaba catalogada por Francia, Rusia y Gran Bretaña, mientras que la Triple Alianza tenemos al Imperio Alemán y al Imperio Austrohúngaro y también Italia. Esto van a ser estos dos bloques. Más tarde vienen la conformación de estos famosos aliados, quienes se le van a sumar a la Triple Entente: Italia, Serbia y Rumania. Estos países se van a sumar a este bloque, mientras que la Triple Alianza, pues al último va a estar conformado por estos: el Imperio Alemán, el Imperio Otomano, el Imperio Austrohúngaro y Bulgaria. Entonces prácticamente son dos bandos, son dos grupos que se van a enfrentar en esta Primera Guerra Mundial. Luego más tarde se va a venir el conflicto entre Austria y Serbia. Como se mencioné, Austria, al enterarse de, bueno, al ver tal acontecimiento del homicidio de su representante, del príncipe, le va a declarar la guerra a Serbia. Entonces se emprende esta marcha donde Austria aprovechó ese asesinato, esta excusa se puede decir, para dar motivo a este comienzo de la Primera Guerra Mundial. Austria esperaba que la guerra permaneciera aislada, al igual como sucedió en los Balcanes, pero no fue así. Más tarde, la querella de Austro-Serbia explica el estallido de la Primera Guerra Mundial, pero que no se convirtiera solamente en una guerra mundial, ¿sale? Era como una excusa que ambos países combatieran entre ellos, pero resulta que esos países, pues obviamente van a ser apoyados por otros países, por eso viene este estallamiento de guerra mundial, cuando en un principio fue como una guerra meramente entre dos países, pero después se le van a sumar esos países que les mencioné, que van a conformar esos dos bloques. Entonces, según las razones señaladas como causa de la guerra, tenemos el siguiente: tenemos el sistema de alianzas que hizo inevitable la guerra, donde ambos conformaron dos bloques. Tenemos la rivalidad colonial entre África y el Lejano Oriente. Tenemos la carrera naval entre Gran Bretaña y Alemania, donde obviamente querían competir por las rutas comerciales. Y tenemos la rivalidad económica igual entre Gran Bretaña y Alemania, ¿sale? Ahora, fases de la guerra. La fase de la guerra se va a contemplar prácticamente en tres. Tenemos la primera guerra de movimientos, tenemos la guerra de trincheras y tenemos la segunda guerra de movimientos, ¿sale? Estas son las fases que se conforman en esta Primera Guerra Mundial. Por último, tenemos estos frentes de combate, donde hubo como que pequeñas, se puede decir, guerras. Obviamente esta guerra mundial se va a dividir en 4 bloques, ¿sale? En 4 frentes. Tenemos el frente de Balcanes, tenemos el oriental, occidental y sur. Ahora, el frente de combate de Balcanes, ahí va a haber un sistema de alianzas de la Triple Alianza contra el Triple Entente, y aparte también va a ser prácticamente Austria-Hungría, Bulgaria, Turquía en contra de Serbia, Rumania y Grecia, ¿sale? Esos son prácticamente los Balcanes. Luego tenemos el frente de oriental, donde se va a enfrentar Alemania, Austria-Hungría, Turquía en contra de Rusia, ¿sale? Luego tenemos el siguiente frente, que es el occidental, donde Alemania se va a enfrentar a otros países como son Bélgica, Francia, Luxemburgo, Inglaterra y Estados Unidos. Cabe mencionar que Estados Unidos, jóvenes, hasta el último, donde va a culminar esta guerra, va a intervenir. Mientras tanto, Estados Unidos estaba como neutral. Luego tenemos el frente sur, donde Alemania, Austria-Hungría se van a enfrentar a Italia. Entonces prácticamente son 4 frentes los que se van a llevar a cabo en esta Primera Guerra Mundial. Y aquí, como pueden ver en este cuadrito, viene qué países se enfrentaban a otros países. Viene este enfrentamiento entre países en esa respectiva tabla, ¿sale? Consecuencias. Tenemos las siguientes. Consecuencias económicas. Tenemos el fortalecimiento de los Estados Unidos. Estados Unidos, porque se metió hasta el último en la guerra mundial, obviamente Estados Unidos pues no perdió, prácticamente gana. Entonces, al no tener pérdidas humanas, pérdidas materiales, pérdidas económicas, pues Estados Unidos fue, como quien dice, catalogado una potencia, ¿sale? Tenemos las crisis económicas en toda Europa, ya que pues este acontecimiento prácticamente se lleva en la parte central de Europa. Entonces va a venir una crisis a diversos países, sobre todo a los que perdieron. Cabe mencionar que la Triple Alianza es este bloque que va a perder. Entonces va a perder Alemania, va a perder Italia, va a perder Austria-Hungría.
estos países van a perder en esta Primera Guerra Mundial. Políticas, tenemos las siguientes consecuencias. Tenemos la caída de las monarquías, es decir, las coronas. Tenemos que Estados Unidos fue catalogado como la primera potencia mundial porque Estados Unidos pues, estaba económicamente bien, militarmente capacitado, entonces no tenía pérdidas. En esta Primera Guerra Mundial, debido a su participación, no hubo pérdidas. Sale con este país. En 1919 se crea la Sociedad de las Naciones, famosas Naciones Unidas, y los imperios centrales pierden sus colonias, ¿vale? Es decir, se empiezan como que a independizar ciertas regiones. Y tenemos las siguientes consecuencias también sociales. La mujer participa en el mundo laboral. Antes de esta guerra, la mujer pues no tenía esta reconocimiento ante la sociedad de una participación. Después de esta guerra, a la mujer se le da ese derecho, ese reconocimiento de participar socialmente. Y tenemos los movimientos independentistas de las colonias, es decir, que algunos pequeños países o unas pequeñas regiones se levantaban en armas para independizarse, ¿sale? Y por último tenemos estas consecuencias ambientales, tenemos la contaminación por los combustibles fósiles durante la guerra, tenemos destrucción de edificios, tenemos muchas cuestiones de muertes, mucha destrucción en la flora y en la fauna, y eso va a traer como consecuencia también esta guerra mundial, ¿sale? Eso es relacionado, jóvenes, en gran parte con una pequeña síntesis sobre el desarrollo de la Primera Guerra Mundial. Y ahora, la Segunda Guerra Mundial, recordamos que la Triple Alianza, lo que viene siendo Alemania, Austria e Italia, van a perder. Y... Tiene la misma voz que un cantante que conozco yo. Ok. Hostia, no di Dracuqueo, años más tarde se va a desarrollar la Segunda Guerra Mundial. Las principales causas tenemos las siguientes. Tenemos la situación después de la Primera Guerra Mundial, donde Alemania sufre esta derrota, donde es derrotada en la Primera Guerra Mundial. Y obviamente al ser derrotado, pues alberga un profundo sentimiento, resentimiento de odio, coraje, recelo, sobre todo porque también perdió ciertas áreas geográficas y por las indemnizaciones. Obviamente al perder, el bloque vencedor le exige a Alemania que pague cierta cantidad económica. Obviamente Alemania pues está inconforme con esa cuestión. Aparte de perder territorios, aparte de perder personas, de perder dinero, pues obviamente eso va a hacer que Alemania esté resentida. Entonces busca Alemania cualquier excusa para poder declarar otra vez otra guerra. Entonces eso va a ser la primera situación, la primera causa, el descontento de Alemania, sobre todo porque la Primera Guerra Mundial, jóvenes, se me pasó a decirles, va a finalizar con el famoso Tratado de Versalles. En el Tratado de Versalles prácticamente se le exige a Alemania que pague una indemnización a los países vencidos y aparte otorgue ciertos territorios, ¿sale? Entonces, Primera Guerra Mundial va a terminar con el Tratado de Versalles. Japón vio frustrado su deseo de obtener mayores posesiones en Asia Oriental, entonces Japón va a ser otro país que quiere combatir militarmente a otros países europeos. Entonces Japón prácticamente se vuelve aliado de Alemania enseguida. Otra de las causas que tenemos es el ascenso de los totalitarismos y la formación del eje. Tenemos que en el año de 1920 proliferaron diversos movimientos que propugnaban un régimen basado en el totalitarismo nacionalista y militarista, conocido como fascismo. Cabe mencionar que el fascismo estaba prácticamente combatiendo el comunismo. Entonces tenemos al fascismo y tenemos al comunismo, que estos dos, como que dice, sistemas de gobierno se estaban enfrentando. Finalmente, el fascismo va a vencer al comunismo. Y esto va a ser en Italia en 1922. En 1922 en Italia se va a lograr, se va prácticamente a aterrizar ese sistema fascista. ¿Sale? Luego tenemos la siguiente causa, el Anschluss, así se le conoce, que es cuando Hitler quiere crear una gran Alemania. Cabe mencionar que en esta Segunda Guerra Mundial Alemania va a ser liderada por Adolfo Hitler, ¿sale? Entonces Adolfo Hitler quiere tener prácticamente un imperio imparable, entonces quiere conformar esa famosa Alemania, ¿sale? Y obviamente pues con la caída de la monarquía austrohúngara
Recordemos que Austria-Hungría en la Primera Guerra Mundial era aliado de Alemania, pero al perder Austria-Hungría, pues Alemania luchó por la adjudicación de Austria. Quería prácticamente que ese ex aliado se le uniera, ¿sale? Y lo va a lograr cuando en el año de 1938. Finalmente Alemania en el año de 1938 va a adjudicarse ese territorio de Austria-Hungría, ¿sale? Ya ese acontecimiento de la adjudicación de Alemania a Austria-Hungría se le conoce como Anschluss. Otra de las causas que dieron motivo a esta Segunda Guerra Mundial tenemos la anexión de Checoslovaquia. Tenemos que resuelta la cuestión de Austria, el objetivo más inmediato de Hitler era obviamente ocupar el territorio de los checoslovacos. Entonces, Alemania ya tenía prácticamente adjudicada Austria-Hungría. El siguiente objetivo era adjudicarse Checoslovaquia y lo va a hacer finalmente cuando en el año de 1939. En el año 1939, Checoslovaquia se va a integrar como parte del territorio de los alemanes. ¿Sale? Tenemos el siguiente causa, el Pacto de No Agresión Germano-Soviético. Cabe mencionar que este pacto se va a firmar en 1938, donde ambos países, Alemania y la Unión Soviética, acordaron no atacarse. ¿Sale? Obviamente decían que en caso de que hubiera una guerra, conformaran una alianza. ¿Sale? Es decir, no combatirse entre ellos, sino simplemente combatir a otros estados que quieran intervenir, ya sea uno u otro, ¿sale? Como pequeños amigos o pequeños aliados. Entonces, se va a respetar este pacto y tiene una duración aproximada de 10 años. Supuestamente es lo que estipulan ambos dirigentes, Molotov y Ribbentrop. ¿Sale? Estos son los prácticamente líderes que van a firmar este famoso pacto de no agresión. Más tarde se van a conformar estos pequeños bloques. Tenemos las alianzas en la guerra. Tenemos los aliados serán conformados por Francia, Reino Unido, Polonia, Dinamarca, Noruega, Bélgica, entre otros países. Y luego tenemos las alianzas del eje. Las alianzas del eje eran conformadas por Alemania, Italia, Japón, Eslovaquia, Finlandia, Hungría, Rumania, entre otros. Y neutrales se van a permanecer ciertos países como son Irlanda, Portugal, España, Suecia, Turquía y Suiza. ¿Sale? Entonces prácticamente estos son los tres bloques, los neutrales, los aliados y los ejes, los que se van a conformar en esta Segunda Guerra Mundial. Ahora, la Guerra Mundial en Europa. Esta se lleva a cabo aproximadamente igual, del año de 1939 a 1941, es decir, aproximadamente unos 3 años. Va a durar esta Segunda Guerra Mundial y ese es el periodo de duración. Tenemos el inicio de la guerra. El ataque alemán, ¿cómo va a iniciar? Cuando Alemania ataca militarmente a Polonia, el 21 de septiembre de 1939. Esa es la fecha de inicio con ese acontecimiento. Con la invasión de Alemania a Polonia va a precipitar esta gran entrada de esta Segunda Guerra Mundial, donde Gran Bretaña y Francia van a declarar la guerra el 3 de septiembre a Alemania. ¿Sale? Porque recordamos que Gran Bretaña y Francia eran, como que dice, aliados de Polonia. Entonces, al ver que su país vecino, su aliado era intervenido, pues se van a integrar, se van a unir para combatir a Alemania. ¿Sale? Tenemos la guerra Sí, está bien. Tenemos la guerra fino-soviética. Ante la negativa del gobierno finlandés a ceder al gobierno soviético diversas bases, el Ejército Rojo, cabe mencionar, jóvenes, que el Ejército Rojo era el ejército alemán, así se le llamaba militarmente, el Ejército Rojo, ¿sale? Entonces el Ejército Rojo atacó el 30 de noviembre lo que viene siendo el gobierno finlandés, donde finalmente esta guerra va a concluir con el Paz de Moscú en el año de 1940, cuando Finlandia cede a través de este famoso pacto, el Tratado de Moscú, los territorios a lo que viene siendo la URSS, a Rusia, ¿sale? Entonces Finlandia cede diversos territorios a Rusia. Tenemos la anexión de Dinamarca y Noruega. En junio de 1940, Alemania ocupó sin resistencia la pequeña Dinamarca y Noruega, tras derrotar las fuerzas militares británicas. Entonces, Alemania va avanzando, va prácticamente conquistando diversos países y va extendiendo su territorio. Entonces va a ser motivo de que Alemania era considerada la primera potencia a vencer y era considerada la primera potencia mundial. Tenemos la derrota de Francia. Recordemos que Francia era aliado de Gran Bretaña, era aliado de Polonia. Entonces Alemania va a vencer Francia. Cuando el 5 de mayo de 1940 Francia finalmente va a ser dividida en dos, ¿sale?
y va a ser conquistada prácticamente por el Imperio Alemán. Entonces, prácticamente la Francia de Vichy, así llamada, se rompe relaciones con Gran Bretaña. Entonces Francia prácticamente va a ser enemigo ya de Gran Bretaña. Mencionamos que Gran Bretaña y Francia en un principio eran aliados. Pues después de esta ruptura de estas relaciones, pues se van a enfrentar, ya que pues obviamente Gran Bretaña va a desarmar al ejército y va a iniciar una política pro-nazi. Es decir, Gran Bretaña va a estar a favor de Alemania, ¿sale? Se va a volver aliado de Alemania. Italia esperó que Alemania hubiera derrotado políticamente a Francia para entrar en conflicto. Entonces Italia después se va a unir, va a entrar a esta famosa guerra cuando Alemania derrota a Francia, ¿sale? Tenemos la invasión de la Unión Soviética. El 21 de junio de 1941 se da esta invasión a la Unión Soviética por parte del ejército alemán, ¿sale? Con esto, recordemos que prácticamente Alemania y la Unión Soviética tenían ese famoso pacto de no agresión, pero resulta que Alemania rompe ese acuerdo. Entonces Alemania, por querer tener ese poder, ese dominio, pues desconoce a su aliado, entonces lo invade militarmente y lo conquista. Entonces va a venir esa declaración de guerra entre Alemania con la Unión Soviética, ¿sale? Y ese pacto pues obviamente va a ser fracturado, va a ser roto, quebrado por Hitler. Tenemos la guerra del Pacífico. Recordemos que Japón va a ser aliado de Alemania. Japón también era considerado una potencia mundial, pero resulta que Japón, pues al ver que Estados Unidos estaba siendo aliado de sus enemigos, pues va a tratar de intervenir militarmente Estados Unidos. Es ahí donde viene el famoso acontecimiento. Incluso hay una película que hace mención a eso, la famosa Pearl Harbor, donde Japón en un principio declara la guerra a Estados Unidos y ataca lo que viene siendo ese puerto, las islas de Pearl Harbor, cuando el 7 de diciembre de 1941 es cuando Japón, a través de este acontecimiento, en esa madrugada, declara esta guerra a Estados Unidos. Entonces, eso va a hacer que más tarde, en junio de 1942, ese ejército japonés va a ser prácticamente enfrentado por Estados Unidos. Entonces, en un principio, Japón ataca a Estados Unidos y resulta que los estadounidenses no son acá conformes. Ahora tenemos el viraje en favor de los aliados. El año de 1941 marcó un momento clave en el devenir de la guerra. Viene la intervención de Japón junto con el eje y viene esa declaración de Japón a Estados Unidos con el famoso Pearl Harbor. Entonces los aliados cambian definitivamente con el curso. Cuando la Unión Soviética y los Estados Unidos se vuelven aliados. La Unión Soviética y los Estados Unidos van a enfrentar a los aliados de Alemania, ¿sale? Sobre todo el Imperio Alemán y sobre todo también a Japón. Entonces prácticamente esta guerra se encaminaba hacia la derrota de las potencias fascistas y autoritarias que formaban el eje. Entonces prácticamente el eje era conformado por Alemania, recordemos. Entonces Alemania y Japón van a ser vencidos finalmente por Estados Unidos y por la Unión Soviética. Ahora, la invasión aliada de Italia. Mussolini fue forzado a dejar el poder. En su lugar lo toma Badoglio y finalmente Badoglio firma un acuerdo llamado firma un acuerdo Badoglio firmó un acuerdo llamado armisticio el 8 de septiembre, ¿sale? Y finalmente el 28 de abril de 1941 Mussolini, que trataba de huir hacia Alemania, fue asesinado, ¿sale? Entonces prácticamente Italia, con este acontecimiento, con el fusilamiento de su líder, pues va a caer. El avance soviético en el frente oriental. El contraataque ruso iniciado en Stalingrado tuvo que hacer frente en julio de 1943 a la última ofensiva alemana. Entonces prácticamente Alemania, al tener mucho territorio, también iba perdiendo personas debido a las epidemias, debido a las temperaturas, debido a esos enfrentamientos. También Alemania iba perdiendo ciertas cuestiones militares y ciertos territorios. Entonces eso va a ocasionar que también viene el declive de este país alemán. Tenemos la batalla de Alemania. El 30 de abril, con las tropas soviéticas en los barrios de Berlín, Hitler se suicida. Entonces, debido a este acontecimiento, Alemania va a perder. Entonces, Alemania pierde y la única potencia que sigue en pie
aliado de Alemania es Japón. Entonces, después de perder a Alemania, Estados Unidos va a venir con el contraataque a Japón. ¿Cómo? El 19 de febrero de 1945, los norteamericanos atacan por primera vez el territorio de Japón. Es ahí donde vienen las famosas bombas de Hiroshima y Nagasaki. En un principio, el 9 de agosto, Estados Unidos lanza una bomba, la que va a ser catalogada como Hiroshima. ¿Por qué Hiroshima? Porque es en la ciudad de Hiroshima, ¿vale? Entonces ahí viene ese catalogado con ese nombramiento como la bomba de Hiroshima, por ese lugar. Y finalmente el día siguiente, 2 días siguientes, el 8 de agosto, Japón va a recibir la siguiente bomba también de Estados Unidos. ¿En dónde? Lo que viene siendo en la ciudad de Nagasaki, ¿sale? Entonces, prácticamente Japón, al ser bombardeado sus dos ciudades, Nagasaki e Hiroshima, pues con este acontecimiento, pues Japón va a ser derrotado por Estados Unidos. Entonces, finalmente, este acontecimiento de ese horror nuclear, pues obviamente va a estar terminado por esta guerra mundial. Al ver que Estados Unidos tenía una potencia mundial, pues ya nadie quiso, como que dice, combatir a Estados Unidos, ya que Estados Unidos, pues militarmente, está catalogado en un nivel superior a los otros países, ¿sale? Y con ese acontecimiento, con esa rendición de Japón, prácticamente da por terminado esta Segunda Guerra Mundial, ¿sale? Y aquí se muestra claramente, pues ahí, las dos fotografías, las dos bombas nucleares, la de Hiroshima y Nagasaki. Entonces, esas bombas nucleares va a dar como terminada esa Segunda Guerra Mundial, porque nadie quería combatir a Estados Unidos, porque estaba militarmente, pues, en un nivel superior, ¿sale? Y es así como prácticamente termina esta Segunda Guerra Mundial. Igual, jóvenes, hay videos acerca de estos temas. Traté de hacerlo un poquito más resumido esa cuestión. Hay diversidad de información. Yo considero que esta información les puede servir para realizar su producto de su cuento. Este archivo en un momento más lo estaré subiendo a la plataforma para que ustedes puedan apoyarse de él. Acuérdense, por favor, que los trabajos que les solicito, obviamente los archivos que les comparto son de apoyo, es decir, que no solamente se basen de mi información. Para eso les solicito previamente que ustedes realicen sus propias investigaciones, ¿sale? Preguntas, dudas que tengan, comentarios al respecto. ¿Preguntas, jóvenes, dudas? Ninguna, profe. Ok. Espérenme. Me faltó. Consecuencias. Entonces, con el acontecimiento de la rendición de Japón, el ataque de Estados Unidos a este país nipón, se ha terminada esta Segunda Guerra Mundial. Ahora, ¿qué consecuencias hubo? Tenemos las siguientes. Número 1, tenemos las víctimas. Obviamente hubo más de 50 millones de personas que fueron prácticamente asesinadas con estos enfrentamientos entre estos países en esta Segunda Guerra Mundial. Tenemos la destrucción, obviamente, de ciertas carreteras, puentes, edificios, ciertos campos, ciertas regiones. Entonces, recordemos que ahí hubo bombas nucleares, incluso hubo otro tipo de bombas. Entonces, eso va a ocasionar prácticamente destrucción. Tenemos que los vencidos, en este caso Alemania, debió aceptar la rendición incondicional y los aliados dividieron su territorio en 4 zonas de ocupación, ¿sale? Es ahí donde prácticamente Alemania va a quedar dividida en 2, con el famoso muro de Berlín, ¿sale? Entonces, después de este acontecimiento de esta Segunda Guerra Mundial, viene la construcción de ese famoso muro de Berlín, donde va a dividir a Alemania en 2, ¿sale? Tenemos los cambios territoriales. Austria y Checoslovaquia recuperaron su autonomía, se logran independizar. La frontera polaca, lo que viene siendo Polonia, siguió la línea de Ortiz. Entonces se vuelven a estipular esos famosos límites territoriales, ¿sale? Tenemos los cambios políticos. Profe. Ajá, dígame. Buen día. ¿Cree que me puedo dejar salir para poder ir al bachi? Entonces, tenemos los cambios políticos. Europa perdió el poder global que conservaba de la guerra. Nacían prácticamente 2 potencias mundiales, la de Estados Unidos y Rusia. Prácticamente estos 2 países se vuelven superpotencias, ¿sale? Tenemos las Naciones Unidas. Después de este acontecimiento va a haber la integración de varios países que van a conformar estas famosas Naciones Unidas. ¿Cuándo? En 1944, ¿sale? Tiene esta integración de estas famosas Naciones Unidas.
Tenemos después la Guerra Fría. La Guerra Fría se llevó a cabo entre Rusia y Estados Unidos. Estos son representados por la OTAN y se van a enfrentar en el año de 1947, estos dos países. Recordemos que Rusia y Estados Unidos, que en un principio eran medio aliados, ya después se van a declarar pues como la guerra. El fin de la guerra trajo como consecuencia la decadencia de los imperios coloniales, creándose las superpotencias, Estados Unidos y Rusia. Tenemos los tratados de paz. Esos tratados de paz fueron firmados en el año de 1955 con el Tratado de Viena. El Tratado de Viena va a culminar, como quien dice, esta disputa entre estos países europeos. Finalmente, este tratado se le va a sumar varias potencias vencedoras como Rusia, Estados Unidos, Gran Bretaña, Francia y la República Democrática de Alemania. Entonces, Alemania prácticamente va a quedar reunificada, pero va a estar dividida en dos por ese famoso muro de Berlín. Y por último, tenemos la creación del Estado de Israel, donde después de este acontecimiento se va a crear este país israelista, ¿sale? Y por último, jóvenes, aquí en la parte última y en un pequeño video, este video dura aproximadamente unos 15 minutos. Este link, este enlace, es un video que me gustó mucho porque viene muy creativo y viene muy detallado y sintetizado sobre el acontecimiento del desarrollo de esta guerra mundial, y en ese video pueden sacar también información para su cuento, ¿sale? Aquí viene el enlace. Igual en la parte última del archivo de la Primera Guerra Mundial, aquí viene también este enlace, ¿sale? Aquí lo pueden ver y ese enlace también les puede servir para ustedes de apoyo para hacer su producto del cuento, ¿sale? Preguntas, dudas que tengan al respecto, comentarios. ¿Quién se conectó durante la clase para ya cerrarlo el pase de lista? ¿Alguien que se haya conectado durante la clase? Yo, profe. ¿Apellido, por favor? González Olorio. Aparte de González Olorio, ¿y más jóvenes que se haya conectado durante la clase? Ok. ¿Dudas, preguntas al respecto? Entonces, jóvenes, la actividad de investigación se entrega el día viernes y la actividad del cuento se entrega el día lunes. En la actividad del cuento, pues ya saben que es lo mismo que solicité la vez pasada, y ahí incluso ahí viene en la actividad, en la asignación, viene adjuntado ese archivo del instrumento de evaluación, el cual voy a calificar, voy a basarme para evaluar su producto, ¿sale? Entonces, dudas, preguntas, comentarios al respecto. ¿Ninguna? ¿No? Ok, jóvenes. Si no hay dudas o comentarios al respecto, por mi parte sería todo el día de hoy. Los veo la siguiente clase para hacer el repaso de los temas que hemos visto en la tercera parcial. Haremos una dinámica la siguiente clase para repasar ambos temas, ¿sale? Y no se les olvide, por favor, cumplir con sus trabajos, también no tanto de mi materia, también de los demás profesores, ¿sale? Traten de organizar bien sus tiempos para poder llevar a cabo esas tareas. Recuerden también, por favor, estar asistiendo a clases, ¿sale? A esas sesiones virtuales con los maestros, incluso también sesiones presenciales con los maestros, para que puedan ustedes tener una buena calificación y no les repercuta en su promedio, ¿sale? Entonces, los dejo. Si hubiera alguna cuestión, me la hacen saber.